Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas y de EUNIP, Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Qué ilusión de nuevo estar aquí, es que vengo súper contenta siempre que tengo que grabar podcast y siempre como queriendo agradecer la acogida que tienen todos los episodios que vamos grabando hasta ahora. Siento que hemos grabado como muchísimos y que ya se va acabando como incluso el año. De hecho, creo, si no me equivoco, quedarán cuando salga a la luz este podcast, este episodio, 2 meses para acabar la temporada y pienso, wow, cuántas cosas han salido, de cuántas cosas hemos hablado, de cuántas personas tan maravillosas han estado aquí conmigo, como la que ahora presento que ven en este episodio. Así que bueno, pues gracias por, como siempre, por estar aquí. Y bueno, pues hoy tengo el placer de hablar con una persona a la que conozco, a la que de hecho tengo ese placer, ¿no? También de conocer en persona. A mí me parece que además de profesionalidad, ella es pura magia e inspiración y estoy segura de que os aportará también mucho a vosotras como psicólogas. Ella es Eugenia, es psicóloga del equipo de Somos Estupendas. De hecho, el equipo de Somos Estupendas presencial en Barcelona. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias, Isabel. Un placer. Gracias a ti. Gracias porque, bueno, pues también es un tiempo, ¿no? Que requiere estar aquí y antes prepararse este podcast, estar aquí este ratito, ¿no? Y estar, pues colaborando y poniendo parte de tu formación y de tu energía en esto. Así que mil gracias por estar. Me hace muchísima ilusión compartir este ratito contigo. Y dentro del episodio de hoy vamos a hablar de una cosa que de hecho ya te spoiler, si no me equivoco en el anterior, si no recuerdo mal, porque mira que los números me bailan, en el podcast anterior hablamos de herramientas para el trabajo emocional y pensé que bien que usted justo después este podcast del trabajo con el cuerpo, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, porque bueno, es que no tienen, no es que tengan un poquito de emoción, es que la tienen toda, ¿no? Y de esto vamos a hablar en este episodio del cuerpo dentro de la terapia, de cómo incorporarlo, de cómo trabajarlo y sí, también de qué herramientas, ¿no? Dentro de todas las infinitas que podríamos utilizar, hoy pues nos nace compartir, ¿no? Así que de eso hablaremos y para empezar, si te parece, Eugenia, empezamos con pues, la importancia, ¿no? El por qué es necesario, por qué es importante incorporar el cuerpo dentro de la terapia. Súper. Bueno, yo siempre como cuento a las personas a las que acompaño, es importante integrar el cuerpo porque uso la metáfora, ¿no? De que el cuerpo es como la caja negra de los aviones, ¿no? Y muchas veces queremos trabajar significados, comprensiones desde solamente la parte racional, ¿no? Pero hay toda una memoria, unas vivencias, ¿no? Que se registran en toda la dimensión corpórea, ¿no? Que solo acogiéndolas o trabajándolas desde la visión más racional o desde la mente, a veces es difícil llegar a ellas. Sí que es verdad que en el paradigma de la psicología de los últimos tiempos, ¿no? Hemos ido creciendo y siendo expertos en la mente humana, en el cerebro, en la cognición. De hecho, hace pocos años, ¿no? En la universidad, como mínimo cuando yo estaba ahí, aún se estudiaba la definición de psicología como el estudio de la conducta humana, ¿no? De algún modo es como que ha quedado muy reduccionista, ¿no? Este significado, porque para mí, y tal como yo explico mi trabajo, la psicología es un trabajo integrativo, ¿no? En el que yo contemplo a la persona como un todo, con sus partes, con sus pensamientos, con sus emociones, con su cuerpo, con su esencia, ¿no? Entonces, solo trabajar contemplando una dentro de terapia me parece que nos olvidamos, ¿no? La interacción que tiene pues nuestros pensamientos con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestra actuación, por supuesto, y con nuestra intuición. Entonces, entrar el cuerpo, ¿no? Dentro de terapia es una forma también de hacer contacto, bueno, con el todo de la persona. Y esto, para mí, la importancia de entrarlo, ¿no? También de poder ir a buscar aquellas cosas, ¿no? Que no han podido ser elaboradas por la mente racional, ¿no? Y que se han quedado registradas ahí. Es una vía, ¿no? De poder hacer aflorar aquello de una forma amable, cuidada, y a veces también más rápida, ¿no? Porque si pretendemos llegar a memorias somáticas desde lo mental, nos podemos pasar mucho tiempo
para llegar a algo que quizás dándole un espacio al cuerpo emerge de forma más orgánica y amorosa. Bueno, me encanta la forma en la que lo has explicado. También con esa metáfora de la caja negra, ¿no? Porque yo siento que además, bueno, nos hemos desconectado o nos han desconectado del cuerpo y creo que nos perdemos gran parte de nuestra sabiduría interna siendo de esa forma. Eh, es eso. Y hay una frase que siempre dice, ¿no? La de este refrán, esta frase de refrán popular de actuar como pollo sin cabeza, y yo siento que es justo al revés, ¿no? Que vamos por la vida como pollos con demasiada cabeza y que nos desconectamos como de no solo del cuerpo, sino de todo lo que este nos puede aportar, ¿no? Y especialmente en un proceso de terapia cuando estamos trabajando muchas cosas que quizá, por ejemplo, no estamos recordando de una forma ocasional, que quizá no tienen narrativa, pero que sí que tienen una gran expresión somática y que sí que se manifiestan a través del cuerpo, ¿no? Y en muchas ocasiones también en terapia, las pacientes que vienen van como a salud emocional, ¿no? Para cubrir su salud emocional a terapia psicológica, pero luego esa somatización, que nosotras sabemos que es somatización, van como a ese médico o médica de atención primaria, tengo contracturas, tengo dolores cervicales y quiero que me quites esto, ¿no? Cuando tan importante es ver qué hay ahí. A veces descartado, por supuesto, esa causa orgánica, ¿no? Entonces hay tanta información en todo eso que nuestro cuerpo está tratando de decirnos que pienso cómo no escucharlo, ¿no? Total, además es de gran ayuda, ¿no? Porque cuando hay una manifestación somática o el cuerpo nos está avisando, poder atender aquello y no irlo directamente solo a resolver, por supuesto que al final pues necesitamos llevar aquello a sentirse mejor y es importante, pero también hacer una escucha más profunda del mensaje del síntoma, ¿no? Porque tendemos a querer erradicar el síntoma, ya sea físico, sea más emocional, pero ahora hablando del cuerpo, ¿no? Yo siempre les cuento a las personas que acompaño, ostras, suerte que existe la fiebre, ¿no? Porque la fiebre es un síntoma que nos está informando, nos está trayendo una información respecto a que hay una infección o un virus, hay algo dentro que está pulsando para ser atendido. Entonces, cualquier síntoma, sea somático, sea más emocional, sea la ansiedad, es bienvenido, ¿no? Porque es informativo y lejos de querernos hacer daño, nos está dando una información. Entonces, poder ir invitando a la persona que desarrolle esta escucha, ¿no? De las sensaciones, facilita que esta persona también tenga una mirada mucho más amplia de lo que está pasando, ¿no? O incluso hay una interacción directa en yo cuando empiezo a escuchar mi cuerpo, también empiezo a entender más mis emociones. También empiezo, ¿no? Cuando siento ansiedad en el cuerpo, siento temblores, siento falta de aire, ¿no? Y empiezo a escuchar esto y atenderlo, puedo entender que quizás esto está relacionado con un estado emocional que me está pulsando y que no estoy atendiendo. Entonces el cuerpo también es una puerta a la conciencia de nuestra salud psicológica, ¿no? Además, cuando tú decías esto, ¿no? De cómo nos hemos especializado y diferenciado en disciplinas como la medicina, la psicología, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante, porque incluso dentro de cada disciplina, por ejemplo, los médicos, ¿no? Han tenido que especializarse en conocer pues los órganos en profundidad. Pues el cardiólogo, ¿no? Se ha hecho experto en el corazón, el neurólogo experto en el cerebro, el traumatólogo experto en los huesos, ¿no? Y una vez han podido, ¿no? Hemos podido entender las partes, ahora estamos integrando la conciencia de la importancia de, ok, yo soy experto en esto, pero hay muchas veces que pues el corazón tiene que ver, ¿no? Con otra parte de mi cuerpo o con un pensamiento o con una emoción. Entonces, estamos como gracias a, bueno, para mí es un momento muy interesante a interrelacionando, entendiendo que somos un todo holístico, ¿no? Y que somos partes, pero somos un todo y que entender las partes nos ha ayudado a ser expertos en aquello, pero ahora tenemos un potencial infinito, ¿no? En el hecho de poder entender la interrelación entre cuerpo, pensamientos, emociones. En la psicología igual hemos tenido que entender muy bien el cerebro, ¿no? Para, bueno, en la evolución humana para también entender a día de hoy el todo, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento muy chulo y por eso, bueno, la importancia de que se puedan hacer, ¿no? Estos podcasts para dar a conocer, ¿no? Que en la terapia no solo hay una mente pensante, somos un todo.
Totalmente. Totalmente, y qué bien, ¿no? También dar espacio dentro de un proceso de terapia a cosas que nos han dicho que no tienen por qué esto. Bueno, es que ni se ha hablado, ¿no? Ha sido como ese libro con el que no se ha contado la parte como es corporal. O al menos, bueno, realmente sí que se ha contado a lo largo de los años, a lo largo de las teorías, como en toda esta parte semántica y en toda esta parte corporal, pero no se ha visibilizado o se le ha dado quizá tanta importancia como así a esa parte, ¿no? Más cognitiva, más conductual, como decías. Y aquí también pues resulta una de las preguntas, ¿no? Que quería hacerte, porque dentro de ese denominador común que tienen muchas personas que vienen a terapia, o incluso pues, cualquiera de nosotras, ¿no? También podría tener esa poca conexión corporal. ¿Cómo trabajamos desde ahí, ¿no? ¿Cómo trabajamos con personas que tienen esa poquita conexión con su cuerpo? Para mí es muy importante explicarles, ¿no? La importancia del cuerpo antes, poder también elaborarlo antes desde la zona, ¿no? O desde el espacio en el que están cómodas moviéndose, ¿no? Entonces, poderles trasladar esta información para que entiendan la importancia, ¿no? De entrar el cuerpo en terapia y la importancia de poder ir trabajando en esta reconciliación, ¿no? Entre cuerpo y mente. Y el cuerpo al final, que también es la caja de las emociones, ¿no? No entenderlas solo como un proceso bioquímico, sino entender que el cuerpo también am, es como el armario, ¿no? De las emociones habitan en el cuerpo. Entonces, para mí el primer paso es explicarles esto, explicarles el por qué también nos hemos ido desconectando del cuerpo y explicándoles pues un poco también yo trabajo mucho en la explicación de la importancia del cuerpo, toda la teoría del trauma, ¿no? Porque es muy fácil de visualizar desde la explicación del funcionamiento del trauma la importancia del cuerpo, ¿no? Y les empiezo a contar pues un poco el desarrollo también a nivel evolutivo bueno, de la teoría del trauma y de la teoría que respalda esta teoría, que es la de los tres cerebros. Si quieres la puedo introducir un poquito aquí, si te parece, para darle como un contexto más amplio a la comprensión de la importancia del cuerpo. Ujú. Ah, a lo largo de la evolución del humano, ¿no? Se ha ido desarrollando el cerebro en tres capas, ¿no? La primera se llama, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primario, que ya lo tenían los, ¿no? Invertebrados, y es el cerebro que nos ayuda pues a la supervivencia, ¿no? Que nos ayuda al mantenimiento de la vida, ¿no? Es el que controla pues, cosas tan básicas e importantes como el ritmo cardíaco, como a los tiempos de sueño y vigilia, la temperatura corporal, etcétera, ¿no? Entonces, este fue el primer cerebro que nos ayudó pues, a existir en la vida, ¿no? Entonces, a medida que fuimos evolucionando, desarrollamos el cerebro límbico, el cerebro emocional, ¿no? Este cerebro, tal y como se llama, es el cerebro de las emociones, ¿no? Y está como dirigido por dos partes del cerebro. Una de ellas es la amígdala, ¿no? Que la amígdala es una parte del cerebro que es la mediadora, ¿no? La mediadora de las reacciones emocionales. De algún modo trabaja mucho con la memoria y con los experimentos que se registran en el cuerpo, ¿no? Pues las emociones que son rápidas. Siento una emoción, ¡pum! Es la que va. De algún modo, la metáfora sería que es como la detectora de humos, ¿no? Porque detecta que hay un estímulo que está potencialmente en peligro o no, ¿no? Y que hay una emoción que se despierta en este estímulo. Entonces, es importante esto porque la amígdala trabaja sobre todo con el cuerpo y las emociones y además se desarrolla es decir, cuando nacemos ya está del todo desarrollada. Esto explicaría, ¿no? Que cuando nacemos, el primer recurso que tenemos, ¿no? A nivel emocional es esta amígdala que nos ayuda a procesar desde la emoción y el cuerpo. Entonces, el otro gobernante de este cerebro, bueno, gobernante, el director de orquesta de este cerebro, es el hipocampo, ¿no? Entonces, el hipocampo es el que nos ayuda a traducir esta experiencia emocional en una narrativa, ¿no? Es el integrador el que nos ayuda, pues, a integrar estas experiencias corporales y sensoriales y darles una narrativa más, pues, aún no del todo racional, porque ya iremos al final con el tercer cerebro, pero nos ayuda pues a digerir, integrar la experiencia para sacar un significado. ¿Qué pasa? El hipocampo no acaba de madurar hasta los 2 años y medio, 3 de vida. Por lo tanto, todas aquellas experiencias potencialmente traumáticas, difíciles, ¿no? de interpretar, digerir,
hasta los 3 años no son elaboradas por un hipocampo. Por lo tanto, esta memoria queda registrada en el cuerpo. No tenemos acceso a ellas desde lo racional, aunque trabajamos años en terapia, si no integramos el cuerpo, si lo hacemos solo desde la mente racional. O sea, imagínate la importancia de esto, del cuerpo, que hay una etapa en nuestra vida, ¿no? Que esta información de lo vivido ha quedado registrada en el cuerpo, por lo tanto no hay otro acceso que llegar ahí que a través del cuerpo. Finalmente, el tercer cerebro, que es el más nuevo, ¿no? El que se ha ido desarrollando, es toda la parte del neocórtex, ¿no? Que se le llama el cerebro racional. Y este cerebro, pues, es y así el encargado, ¿no? De racionalizar la experiencia corporal y emocional para llegarla, ¿no? Para poder desarrollar la total integración de esto. Por lo tanto, claro que es importante trabajar, ¿no? Con el raciocinio, con lo racional para acabar integrando. Lo único que nos hemos creído, ¿no? Que tendemos a pensar que la mayor parte de nuestra experiencia es la pensada y no es real. La pensada nos ayuda como a concluir, a traducir y pensar, por supuesto, es importante y riqueza absoluta, pero hay toda una parte de nuestro cerebro que es mayoritariamente subcortical, inconsciente y somatosensorial. Y esta parte, si no entramos el cuerpo en la terapia, no la estamos trabajando. Bueno, esta es un poco la explicación, ¿no? Con la que ayudo a las personas a entender la importancia de ir más allá de lo pensado y entender que hay muchas memorias que se registran, uno, en nuestra etapa más primaria de vida en el cuerpo, pero además cuando estamos en situaciones de alto estrés, de alta intensidad emocional, el cortisol sube, ¿vale? Se dispara. ¿Qué pasa? Que cuando el cortisol se dispara, anula la función del hipocampo. Esto nos vamos al segundo cerebro que he contado, que el hipocampo era el que resignificaba en narrativa la experiencia emocional. Si esto se le anula, es decir, si el cortisol y el estrés corta la posibilidad de que el hipocampo haga su función, volvemos a estar en el cerebro predominado, emocional, límbico, predominado solo por la amígdala. Hemos dicho que este cerebro era básicamente corporal, ¿no? Volvemos a ser niños de 2 años y medio, 3. Por lo tanto, solo registramos desde el cuerpo en este momento. En una situación de trauma, la persona cuando pues, está en estado de alerta, ¿no? Y si no tiene la posibilidad de luchar o huir, ¿no? La única solución que tiene es entrar en un estrés profundo que bloquea. Y en este bloqueo, lo que se está viviendo no se registra en lo racional ni en la capacidad del hipocampo de traducirlo, sino que se queda registrada en el cuerpo, en forma de cápsula congelada, ¿no? Porque si me congelo, puedo evitar ¿no? el desborde de un sentir que no puedo traducir. Es un mecanismo de defensa adaptativo esto, ¿no? En situaciones, claro que sí. Pero lo interesante es que después de haber vivido una situación altamente intensa y traumática, pues después podamos ir desarrollando, ¿no? A la que baje el estrés, podamos ir traduciendo y digeriendo aquello que ha pasado. Pero como que no siempre tenemos al alcance o una persona que nos ayude, ¿no? A ser el neocórtex o a ser el hipocampo externo y nos inspire. Y quizás porque nosotros no hemos desarrollado la conciencia de poderlo hacer y no preferimos vivir con aquello congelado hasta que aquello hace síntoma. Y bienvenido sea el síntoma, ¿no? Porque no hay dolor que eternamente se quede congelado. O sí, pero entonces habrá un síntoma de que estoy congelado en todo de mi vida y esto ya es un propio síntoma. Entonces, estas 3 capas tienen como un orden jerárquico. En este sentido, quiero decir que en función de la madurez y el cómo se ha desarrollado el primer cerebro, se asentarán los otros, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que seamos esclavos de cómo se ha desarrollado nuestro primer cerebro, ¿no? Y toda la vida dependamos de esta edad madurativa en la que se ha quedado nuestro cerebro. Pero esto se explica en la importancia de la teoría del apego. Estoy poniendo mucha información. Cuando cuando nosotros somos pequeñitos, necesitamos del otro, ¿no? Para ir desarrollando, pues estas muchísimas cosas, pero en este ejemplo en concreto, pues estas dimensiones ¿no? de nuestra psique, de nuestro cuerpo. Entonces,
el referente, la mamá, el papá o la persona referente en la relación de apego se convierte en lo que decía, ¿no? En un neocórtex externo que me ayuda, ¿no? A irme regulando. Y a medida que yo a través del otro voy aprendiendo a regular, se va desarrollando mi capacidad y mi cerebro límbico, mi cerebro emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando no ha habido estas figuras que me han ayudado a madurar estos cerebros y a madurar las capacidades, ¿no? de autorregulación, am, no es que sea, no nos quedamos aquí sin capacidad de hacer nada al respecto, porque también se sabe que el cerebro es plástico, que el cerebro es flexible y que puede aprender. ¿Qué pasa? Que aquí aparece la figura del terapeuta, que vuelve a ser aquella persona capaz de acompañar a la persona a hacer esta función, ¿no? De poder, ¿no? Enseñar a través de como un espejo, ¿no? A trabajar en esta persona la capacidad de autorregulación, la capacidad de calmar, ¿no? Bajar a lo parasimpático, ¿no? De ser un ejemplo para, de desarrollar herramientas para, un ejemplo, no a modo de ejemplo porque somos humanos todos, ¿no? Pero de ofrecer herramientas a esta persona para aprender aquello que quedó más herido o que no, o que quedó imposible de poder desarrollar. Bueno, yo encantada de escucharte y qué bien, ¿no? También poder como trasladar esta información a nuestros pacientes, porque claro, si no eso, ¿por qué voy a tener yo que entrar en contacto con mi cuerpo si no sé lo que pasa dentro de él, ¿no? Es como una superficie desconocida, casi también en muchos sentidos hostil para mí. No me obligues, ¿no? A ir como ahí. Entonces también creo que es importante desde poder meterme de lleno, tener un poco un mapa, ¿no? De para qué y de qué se compone, ¿no? Todo esto, cuál es el sentido que tiene hacer el esfuerzo enorme de adentrarme en mi propio cuerpo, ¿no? Y de poder conocerlo. Así que creo que tiene mucho sentido que también podamos explicar todo esto, ¿no? Ante los pocos de trabajo de psicoeducación primero. Y, y respecto, ¿no? A lo que me preguntabas de cómo se hace con estas personas, pues después de que poderles explicar, ¿no? Toda esta teoría, tal y como dices, la importancia de ser súper respetuoso con los tiempos, ¿no? Porque en este cuerpo hay mucha memoria registrada y seguramente mucha memoria del dolor, ¿no? Y la persona necesita ir abriendo estas puertecitas de forma muy lenta, muy respetuosa, para que el propio sistema vaya aprendiendo a regular y a tolerar con lo que se entra en contacto, ¿no? A través del cuerpo. Y para mí la experiencia terapéutica no tiene que ser catártica ni desbordante para ser sanadora. Yo creo que venimos un poco de este paradigma, ¿no? De grandes catarsis, vas al psicólogo y lo importante es que hagas una gran catarsis. Yo, bueno, quizás hay personas que les funciona y ha habido la tendencia de hacerlo durante un tiempo desde ahí, pero para mí es al revés, ¿no? Es muy importante que la persona pueda ir aprendiendo. A medida que va aprendiendo a autorregularse, será más capaz de entrar en contacto con sensaciones informativas, ¿no? Entonces, muy importante para mí las prácticas muy pequeñitas al inicio, ¿no? De ir conociendo el cuerpo, de que no tenga que pasar nada más que escuchar el cuerpo, ni tenemos que empezar a traducir, ni tienen que empezar a salir grandes cosas, ¿no? Simplemente el atender las sensaciones con las que vengo aquí ahora y a veces es como capas, ¿no? De la cebolla y a veces nos ponemos simplemente a hacer un escáner con la respiración de el estrés que llevo hoy del trabajo. Y esto ya es una primera práctica, de entrar en contacto con las sensaciones que están aquí ahora sin ninguna intención de ir a las memorias somáticas de cuando tenías 3 años. Ujú. Claro, porque también entiendo pues que desde ahí, ¿no? El cuerpo va a cerrar otro cantado más si entramos como desde ese ímpetu, desde esa forma pues violeta, ¿no? Desde esa forma súper invasiva, entonces todo eso que mi cuerpo ya ha hecho, de ponerse candados, de ponerse murallas, de ponerse barreras, de ponerse defensas, lo va a perpetuar todavía más si entramos desde ese lugar como invasivo y violento, ¿no? Entonces también es muy poquito a poco haciendo como ese camino, que realmente lo es, porque es como si yo de repente me voy a ir a una isla y de esa isla a la península en la que vivo, ¿no? Sigo pretendiendo moverme con el coche. Pues hombre, si hay un mar que cruzar, entonces tendrás que buscar como otros caminos nuevos, tendrás que empezar a usar como un barco o un submarino o tendrás que aprender a nadar, ¿no?
pero tendrás que ir viendo cuál es el camino que te va mejor y no pretender, ¿no? Moverte como siempre. Creo que es también la importancia como de ir poquito a poquito. Y aquí paso a preguntarte un poco ya, y se te han preguntado siempre en todos los episodios, ¿no? Que es como, bueno, ahora sí que tienes un poco como la idea, ¿no? General de ir pues desde esos pasitos, desde ese respeto, que por supuesto para mí también ha de estar. ¿Qué otras herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar cuando trabajamos con el cuerpo? Antes, perdona Isabel, de iniciarme en qué herramientas, quiero añadir una cosa que es muy importante, que aparte, ¿no? de este tiempo y de esta información, para mí el entender el cuerpo en la terapia requiere de un vínculo terapéutico de mucha seguridad, ¿no? Porque la persona, ¿no? Entrar dentro de un espacio tan vulnerable en el que hay tantas memorias, si la persona no se siente que está en un espacio seguro, am, el cuerpo mismo es inteligente por él mismo y no se permitirá ser visto, ¿no? Y ser atendido. Entonces, nada, simplemente añadir, ¿no? Este ingrediente que pensaba que era importante nombrar, la Ajá, importancia de que la persona se sienta cómoda, segura y tranquila, tanto en el espacio como con la persona que la está acompañando a hacer este viaje. totalmente. Y respecto a cómo podemos trabajar con el cuerpo, qué técnicas, herramientas, hay un montón. Al final el cuerpo es magnífico y hay muchas formas de, bueno, de trabajar con él. Para mí, la principal, sea la técnica que sea, ah, mm, que siempre debe estar cuando trabajamos con el cuerpo y cuando vivimos, es la respiración, ¿no? Para mí es el canal de entrada al trabajo con el cuerpo, atender todo lo que pasa cuando uno empieza a entrar en contacto con el cuerpo desde una respiración consciente, ¿no? La respiración es vida, es la medicina más sostenible, ecológica, gratuita que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, cualquier herramienta para trabajar el cuerpo para mí requiere de una respiración consciente, enseñar a la persona que acompañamos a atenderse, ¿no? Y acompañarse con la respiración. Entonces, una técnica, un ejercicio, digámoslo como lo sentimos, básico es simplemente acompañar a la persona a través de la respiración a hacer conciencia de qué sensaciones se le despiertan en el cuerpo, porque es que hay muchas personas que hemos vivido o que viven sin sentir el cuerpo. Lo que decías en el principio, ¿no? Somos mentes pensantes y no damos un espacio en el cuerpo. Y a veces nos sentamos en esta butaca, permitimos que no sea la cabeza quien esté sosteniendo mi cuerpo, sino que me doy un espacio en el que me siento sostenido por esta butaca, por este espacio, y desde aquí respiramos y atendemos lo que está pasando. Yo siempre digo, ¿no? Que hay como una teoría muy extendida de que la meditación o la atención plena o los ejercicios corporales es dejar la mente en blanco y es imposible, ¿no? Porque muchas personas temen a no entrar en contacto con el cuerpo porque significan que estar en contacto con este tipo de ejercicios o trabajos significa dejar la mente en blanco y claro, no me extraña que se frustren a la primera sesión o a la primera clase de meditación que hacen o a la primera clase de yoga que hacen, porque es imposible dejar la mente en blanco. Entonces, una de las herramientas es empezar a trabajar esta conciencia de escucha, de qué me pasa aquí y ahora en el cuerpo, entendiendo que esto seguirá hablando. Yo siempre les digo, si, ¿no? Si hay estímulos de ruido de fuera, si de repente tu mente emite pensamientos como que está haciendo esta Eugenia haciendo esta visualización. Si todo esto está, no pasa absolutamente nada, ¿no? Atiéndelo y cuando ya esté atendido, vuelve a conectar, ¿no? Con mi voz que te acompaña a entrar en contacto con el cuerpo. Bueno, te estoy diciendo como cosas que me parecen importantes para estos trabajos, pero a nivel de técnicas o herramientas, una es la escucha activa de las sensaciones corporales y el ir empezando a reconocer estas sensaciones y a ponerles nombre, ¿no? ¿Qué estás sintiendo y cómo se siente esto? Am, y hay alguna emoción que esté en relación con esta sensación, emerge alguna emoción, pues ir a conociendo el sistema del cuerpo porque no tenemos ni idea de atenderlo. Otras herramientas, yo estoy formada en una herramienta que se llama TREA, es Trauma Realized Exercises, que es una herramienta que funciona a través de la vibración del cuerpo, del temblor.
bueno, hace tiempo, ¿no? Que hubo una persona que empezó a estudiar las poblaciones afectadas por experiencias traumáticas de guerra y se dio cuenta que las personas temblaban, ¿no? Entonces quiso entender este temblor que función estaba teniendo en estas personas. Y descubrió que todos los mamíferos en situaciones de alta intensidad de estrés o potencialmente traumática, una vez han salido del entorno o dentro del mismo entorno, dentro de la vivencia, pero una vez salidos de la vivencia, tiemblan. ¿Y tiemblan por qué? Tiemblan porque el temblor nos sirve para liberar la química que se ha generado en nuestro organismo de estrés, ¿no? Y es una forma de dejarla ir. Am, por ejemplo, yo uso un ejemplo para explicarlo, que también está ilustrado con un vídeo que está en internet que es súper chulo, ya te lo pasaré después, que es, ¿no? Una cebra que está en la sabana y está a punto de ser cazada por un guepardo. Esta cebra no podrá ni luchar ni huir, ¿no? Porque lucha y pierde contra un guepardo y se pone a correr para huir y lo pilla el guepardo, ¿no? Entonces, en situaciones en las que no podemos ni luchar ni huir de este estrés, ¿la cebra qué hará? La cebra se congelará, lo que decíamos antes, ¿no? Se hará la muerta, es un mecanismo de defensa, se hará la muerta para intentar sobrevivir a aquello que está sintiendo y a aquello que está pasando. Cuando se hace la muerta, el guepardo pues se pensará que está muerta y a no le interesará y seguramente, si todo funciona bien, huirá, ¿no? Y se irá. Entonces esta cebra, cuando se reincorpore de esta experiencia, empezará a temblar para liberar toda la tensión acumulada en el momento en que estaba congelando. Entonces el temblor nos sirve, ¿no? Para trabajar desde el cuerpo memorias, tanto memorias traumáticas como situaciones potencialmente estresantes, como si hoy he tenido una pelea con mi jefe y como que no podía ni huir ni luchar, porque si lucho me voy a prisión o hago daño, ¿no? Y si huyo, pues quizás me despiden. ¿No? He tenido que sostener toda aquella tensión en esta discusión, pues es una herramienta que en diferentes intensidades de estrés nos ayuda a trabajar con el cuerpo a liberar esta tensión. Entonces, bueno, hay una serie de procedimientos para acompañar a la persona, ¿no? Con unos ejercicios muy sencillos y después se le acompaña a emerger, a invitar al cuerpo a emerger este temblor estirado. Es una herramienta corporal. Pero es que hay infinitas, infinitas, ¿no? Ahora también bueno, hay bastante, se está creciendo mucho lo de estas formaciones de Somatic Experience, ¿no? Que es el trabajo con el cuerpo, pues también desde esta escucha, desde este ofrecer un espacio a la persona para sentirse segura y ir acogiendo lo que emerge. Pero básicamente yo en consulta, ¿no? Trabajo pues con también con las visualizaciones en contacto con el cuerpo o con pequeños centramientos, ¿no? En los que, de nuevo, hacemos conciencia del cuerpo y a través de la respiración hacemos una relajación. También podemos ir combinando, ¿no? Herramientas de cuerpo con herramientas que ilustren lo que he sentido en el cuerpo, pues dibuja cómo es esta sensación, escríbele una carta a esta sensación. Una de las herramientas que también me gusta mucho cuando trabajo con el cuerpo es hacer una carta, ¿no? De la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente. Y bueno, es ir poniendo conciencia al cuerpo a través de múltiples maneras. Interesante, me ha encantado la herramienta, ¿no? Y que ya la conocía por ti, luego te pedí el vídeo. Hay una cosa que también pensaba, ¿no? Esto ya como un poco más personal, barra profesional, cuando te escuchaba. Y es que justo antes de grabar este podcast, bueno, en lo que estaba poniendo mi foco es en crear una dinámica para trabajar con emociones con una empresa. Y pide como mucho esa parte lúdica, ¿no? De dinámica, de trabajar con emociones agradables. Y a mí me venía pues todo el rato como ese trabajar con el cuerpo, desde externalizar esas emociones, entablar ese diálogo, ¿no? Con esa emoción que te están viviendo. Y todo el rato desde mi autoexigencia como terapeuta, no está siendo súper guay, no está siendo súper interesante, no está siendo como algo transformador, nunca visto, ¿no? Pero luego ahora,
también escuchándote y sabiendo que esto es así, pensaba, es que es esto, ¿no? Es que ¿por qué hasta para calmarnos estamos buscando la rapidez? ¿Y por qué para escucharnos también estamos queriendo ponernos esa velocidad al 2, como también fuéramos un audio de WhatsApp? Entonces pensaba, bueno, pero es que es esto, es que no es que exista la gran herramienta o este envío como tan marketingiano, ¿no? De esto es lo que tienes que hacer para conectar con tu cuerpo, sino que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Por poder escuchar, por poder poner atención en esa respiración, por poder, sí, tomar conciencia de qué está pasando y también darle voz, ¿no? Y poder hablar, por ejemplo, ese diálogo con eso que está pasando dentro de nosotras. Y me resonaba con todo esto, ¿no? Porque igual también hay muchas personas, muchas de nosotras, como compañeras de profesión, que han entrado a este podcast. Sí, por supuesto, querer implementar todo lo que dice Diego, pero que hay muchas personas que han entrado ya sabiendo todo lo que hemos dicho, o incluso otras cosas que nosotros no sabemos, pero buscando como esa información que está todavía por descubrir. Y aunque estoy segura de que hay muchas cosas que todavía tienen que descubrirse y que iremos desarrollando, porque también es una parte, en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que está desarrollándose, como decías al principio, pienso, bueno, es que también a veces lo esencial es lo más poderoso, ¿no? Y esto me ha venido a la mente y quería compartirlo porque igual de repente también hay personas, como nosotras compañeras de profesión me refiero, que se sienten identificadas con esta parte, ¿no? Como en querer en la sesión de terapia hacer como algo espectacular. Y tal el paciente solo necesita, o la paciente solo necesita en ese momento aprender a respirar y aprender a hacer más contacto con qué está pasando de cuello para abajo. Totalmente, totalmente. Yo creo que esto lo llevamos todos, ¿no? Porque venimos del paradigma de la productividad, ¿no? Y del tener que hacer cosas, grandes cosas productivas y a veces lo terapéutico simplemente está en la dimensión del ser, ¿no? Y del estar atendiendo a aquello. Además que el cuerpo es mucho más lento que la mente. Mente, perdón. Es mucho más lento que la mente, ¿no? Y yo siempre les digo que los procesos de cuerpo son lentos, incluso, por ejemplo, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, cuando hay un periodo de alta intensidad y al cabo emocional o de estrés y al cabo de 3 meses empieza a caer el pelo. Fíjate que las respuestas o cuando no estoy en época de oposiciones o de exámenes, ¿no? Y cuando me voy de vacaciones me sale me rompo y la gran gripe y me enfermo, ¿no? El cuerpo es más lento de procesar y también de emitir los mensajes, ¿no? Entonces, trabajar en el cuerpo también requiere el trabajar esta actitud de no tanto de hacer algo con el cuerpo, sino de estar con el cuerpo y de ser con el cuerpo y de acompañarlo. Y yo siempre digo que los procesos de terapia es un inicio que ya no tiene fin. No quiere decir que esté toda la vida la persona acompañándose conmigo, pero que quizás ahí, en aquella escucha, en aquel ejercicio con el cuerpo, pusimos una semilla que al cabo de 10 años no sale el fruto o despierta o acaba derivando en en otra comprensión, ¿no? Pero sí, tenemos la tendencia a exigirnos a hacer grandes cosas dentro de la sesión, visiblemente productivas y que tengan resultados inmediatos, ¿no? Y yo soy la primera que cuando empecé, ¿no? O a día de hoy aún a veces puedo sentir, ¿no? Ay, ostras, esto habrá sido productivo. Pues sufría por esto, incluso con esta técnica de los temblores, ¿no? Siempre les digo a las personas que el cuerpo necesita ir sintiéndose seguro para emerger este temblor, porque ese temblor nos lleva a mover memorias, ¿no? Y registros quizás muy antiguos y muy vulnerables. Entonces el cuerpo hasta que no se sienta tranquilo y hasta que no haya desarrollado la persona esta capacidad de autosostener, ¿no? Y irse regulando poquito a poquito, el cuerpo no emergerá, no responderá a con este temblor. Entonces siempre les digo, el objetivo de esta técnica no es temblar, porque yo misma entro en el, ¿no? Que tiene desde esta exigencia. Y yo misma cuando estaba formándome con esta herramienta pensaba, ¿por qué hoy no tiemblo? Pues quizás porque aquel día mi cuerpo no está lo suficientemente sereno ni yo estoy pudiendo dar, ¿no? Esta autorregulación para emerger esto tan susceptible y vulnerable. Y está bien. Y el hecho de haberle ofrecido este espacio de atención y de conciencia ya es terapéutico, ¿no? Y además que
el cuerpo no tiene el mismo lenguaje que la mente y es un principio inteligente que funciona con su propia organicidad, ¿no? Y muchas veces yo les digo, es que no tenemos que narrar lo que ha pasado hoy en este cuerpo. Prefiero que lo integres desde el sentir, no hace falta que le pongamos palabras porque el cuerpo ya organiza a veces. Está claro que la combinación, ¿no? Es lo chulo, el poderlo ir combinando desde la integración del ponerle significados a aquello que se va digeriendo, pero hay veces que el propio cuerpo ya es sabio y ya organiza por él mismo. Y hay sesiones en las que hacemos todo un trabajo de cuerpo y les digo, me aseguro que ¿no? Que la persona esté pudiendo sostener aquello que ha sentido y vivido, pero no ponemos palabras, no entramos en el registro de la palabra hoy, porque me interesa más que sigas en contacto con esta escucha del cuerpo. Entonces sí, es que la terapia no es una cuestión de hacer, ¿no? Es una cuestión de ser. Y la magia se da cuando el encuentro se vive desde aquí, desde el estamos aquí sintiendo y acompañando cosas sin tener que hacer cosas con lo que estamos sintiendo. Qué bonita esta frase. Me ha gustado mucho. Em, Voy a hacerte como una última pregunta, así porque quedará bonito en la conclusión, supongo. Episodio. Hablar de qué objetivo, ¿no? Buscamos cuando trabajamos con el cuerpo en terapia. Justo ahora, ¿no? Que me parece paradójico que hablemos de esto cuando hemos dicho, bueno, no hay ningún fin, ¿no? En concreto, sino que el proceso ya lo es en sí mismo. Pero, ¿qué objetivo crees que tendríamos? Para mí es la integración de las partes, el poder dar un espacio a aquello que por X motivo no ha podido ser desencapsulado, am, y poderlo, ¿no? Traer al presente para atenderlo, para estar con ello, con esto, con el objetivo de que esto puede, ¿no? Volver a integrarse sin hacer fricción para ser atendido, sin llamar a la puerta, ¿no? Porque para mí todo lo que queda, pues esto congelado en algún momento por principio orgánico de la naturaleza necesita ser atendido, ¿no? No hay dolor que deje de necesitar ser atendido, ¿no? Entonces, bueno, a medida que estas cápsulas van encontrando que la persona, ¿no? Les va ofreciendo espacios donde ser atendidas, ¿no? Esta información puede ser atendida desde el presente y desde el presente o narrarlo, entenderlo, comprenderlo y amarlo y desde este amor como que vuelve a integrarse en el todo, ¿no? Eh, sin, sin no sé cómo decirlo, cómo ponerle palabras, sin necesidad de llamar a la puerta porque no está siendo visto. Yo siempre digo, la terapia es, ¿no? Que van picando la puerta cositas, personajes, partes de nosotros que no pueden ser vistos y es como que antes de venir a terapia estamos ahí, no, porque nos pensamos que no sé, que quieren algo malo para nosotros, ¿no? Y la terapia es empezar a abrir la puertecita, mirando, entrando, ay, pues ahora que entre, el miedo, me siento a tomar un té, me doy cuenta que cuando la atiendo, este miedo se siente bien conmigo, se siente tranquilo conmigo, ¿no? Y este miedo, bueno, pues se vuelve a poner dentro, quizás sin tanta necesidad de hacer ruido para que lo veamos. Para mí el propósito de trabajar con el cuerpo, trabajar con la psicología es la integración de todas las partes. Pues, porque quiero poner eso también como qué bonito trabajar y poder honrar pues, a todo nuestro ser desde ahí, ¿no? Integrándolo sin pretender, aunque entiendo que en muchas ocasiones y durante muchos años se ha hecho así, desde ese rechazo, ¿no? Hacia todas esas partes. Y ha estado bien que haya sido así, pero qué bonito que el objetivo que tengamos y que sea compartido también por la persona a la que acompañamos sea la de poder integrarla, de poder también honrar pues toda esa sabiduría y que también de ahí en adelante que podamos acompañarnos, ¿no? Y que podamos ser y sentirnos nuestra propia casa, ¿no? Con todas las habitaciones, muebles, partes que habitan en ella, ¿no? Así que, Y a esto le añado, ¿no? Que cuando no hay integración, muchas veces estas memorias que han quedado, ¿no? Que han quedado más congeladas se activan con el mismo circuito
que con el, ¿no? el recuerdo, o sea, aquellas memorias que no han podido aflorar, ¿no? Y ser atendidas, cuando hay un estímulo externo que me recuerda aquello, se me despierta con el mismo funcionamiento que el recuerdo. Entonces me pienso que estoy viviendo aquello. Entonces, para mí el objetivo, ¿no? Perdona, me he dado conclusión, pero me parecía importante como explicar esto, es que en lugar de que cuando algo externo, estímulo que se parezca, vivencia que me recuerden, o a veces cosas que no tienen nada que ver, pero que me conectan con aquella memoria que no he podido mirar o que es demasiado dolorosa, ¿no? Hasta el momento para poder atender. Cuando este estímulo me despierta, lo vivo como si estuviera ahí. Entonces, para mí el objetivo es, ¿no? Atender este dolor para que cuando esto se despierte, porque la integración de las partes no quiere decir el borro mi memoria, ¿no? Estar ahí, pero que cuando aquello se despierte, yo pueda atenderlo, pueda cuidarlo y pueda vivirlo desde el momento presente, con mis herramientas para cuidar de aquello, no como si estuviera otra vez ahí. Entonces, el objetivo es como esta integración al servicio de poder atender aquello que se despierta desde el aquí y ahora. Claro, claro, que no se sienta como tan confuso, ¿no? Cuando hay una persona que pues ha venido a sentir ha habido un disparador, ¿no? Que le ha conectado pues con ese momento traumático, pero también porque cuando hay memoria traumática el cuerpo no recuerda, sino que reexperimenta, ¿no? Y eso se siente como muy confuso y también con mucha culpabilidad, ¿no? De por qué me pongo así si es una tontería esto que ha pasado, ¿no? Pero para tu cuerpo no lo es. Para tu cuerpo es volver a repetir experiencia traumática almacenada de manera implícita a la que no tienes acceso todavía, ¿no? Al menos a todos los fragmentos que componen ese momento o ese suceso. Entonces también para esclarecer un poco, ¿no? Esa confusión y ese maremoto emocional que de repente viene como de forma secundaria a todo eso que he reexperimentado, ¿no? Es como las cajas, realmente las cajas negras de los aviones, ¿no? Que a la que se va mirando se puede entender, se puede organizar, se puede ordenar lo que ha pasado. Y esto no significa que no sea doloroso, pero como que se cierra el círculo de la integración. Ya, pues me ha encantado también escucharte. Eh, Con vosotras. Me hacer este episodio porque, bueno, ya sabía que me iba a gustar, ¿no? Pero lo he confirmado y he superado todas las expectativas que tenía en cuanto a lo que iba a disfrutar haciéndolo. Podríamos hablar de muchísimo más y ojalá hablemos de muchísimo más de todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Espero que sea así, pero espero también pero no, y espero que todas las personas que nos han podido escuchar hoy, al menos también les haya creado como esa semillita, ¿no? De pues voy a seguir profundizando en todo ello para también incorporarlo como mi forma de trabajo. Así que de todo corazón deseo y espero eso. Y también gracias por habernos escuchado, como siempre. Gracias, Virginia, por haber estado aquí este ratito. Lo aprecio mucho y me ha hecho mucha ilusión compartirlo contigo. Ha sido un placer y también deseo que todas las personitas que puedan llegar a tener acceso a este podcast, a esta entrevista, pues puedan aprovecharse, ¿no? De esta lucecita que hemos puesto hoy. Gracias a ti, a todas las personas que nos escuchan y que también nos acompañan desde otros lugares. Y nos vemos en el próximo episodio dentro de 2 semanas. Os mando un abrazo muy grande.